Hola Kevin, ¿qué estás haciendo? Hola Daniel, estoy haciendo un jueguito de diferencias de un pasatiempo. Sí, ¿y cómo es Ujú. eso? Si quieres te explico. Ok. Para continuar con la clase vamos a recordar que estuvimos hablando durante 3 clases sobre algo que se conoce como transformaciones isométricas. Existen 3 transformaciones isométricas. La primera se conoce como traslación, la segunda como rotación y la tercera como simetría axial. Cada una de estas ayudan a encontrar figuras en el plano mediante una transformación, pero figuras que son completamente iguales en tamaño y en forma. ¿Iguales a quién? Iguales a su anterior. Por ejemplo, si yo tenía un triángulo y yo lo rotaba, iba a encontrar otro triángulo en otra parte del plano que iba a ser completamente igual en tamaño y forma al que teníamos anteriormente. Esta propiedad que se cumple en las transformaciones isométricas se llama como isometría, y las transformaciones hacen referencia al estilo que se está aplicando, una traslación, una rotación o una simetría axial. De acuerdo con esto podemos decir que la figura original con la figura transformada gracias a esa transformación isométrica son completamente iguales. ¿Iguales por qué? Iguales porque conservan su forma y su tamaño. Esto se conoce como congruencia de figuras. Hace referencia a figuras que son completamente iguales en tamaño y forma. Para hacerlo más interesante aún, se puede decir que dos figuras son congruentes cuando, utilizando una transformación isométrica, podemos hacer coincidir ambas figuras en todos sus puntos. Luego de esto podemos decir que mediante una traslación, una rotación o una simetría axial podemos conseguir si dos figuras son congruentes. Por ejemplo, mediante una traslación, vamos a suponer, tenemos una estrella que se conoce como A. Nosotros podemos obtener otra parte del plano mediante una traslación, otra estrella que va a tener su mismo tamaño y su misma forma, pero se va a llamar A'. Estas dos estrellas van a ser iguales o congruentes. Y este símbolo de congruencia o esta idea de congruente se puede denotar matemáticamente con un símbolo igual con una rayita como una onda en la parte superior. Ahora vamos con las rotaciones. Si tenemos un triángulo que se conoce como B, nosotros podemos encontrar mediante una rotación en otra parte del plano un triángulo que se conozca como B'. Estos dos triángulos van a ser igual en tamaño y en forma. Por eso se puede decir que los dos son congruentes. Además, por el otro ejemplo, simetría axial. Si nosotros tenemos una figura que sería un cuadrilátero y te colocamos un eje de simetría, nosotros podemos conseguir al otro lado de este eje una figura que es totalmente igual en tamaño y en forma, pero que está ubicada de otra manera. Estas figuras se pueden llamar congruentes si la primera, la original, se conoce como C y la otra se conoce como C'. Ahora bien, algo que es de suma importancia hablar es sobre un concepto que es fundamental dentro de este tema que se llama elementos homólogos. Si dos figuras son congruentes, quiere decir que existen lados iguales, vértices iguales y ángulos iguales. Algo que es de suma importancia dentro de este tema es hablar sobre elementos homólogos. Si nosotros tenemos dos figuras que están ubicadas o transformadas de manera distinta, una original y una transformada, dentro de estas figuras o entre estas figuras se encuentran elementos que son completamente iguales. Eso quiere decir elementos que corresponden o que coinciden. Estos elementos pueden ser sus lados, pueden ser sus vértices o pueden ser sus ángulos. Más importante se dice que son sus lados y que son sus ángulos los que deben corresponder. Ahora bien, esto lo podemos hacer mucho más interesante si utilizamos dos triángulos. Un triángulo que se conoce con los vértices o se denota con los vértices A, B y C y otro triángulo que se denota con los vértices A', B', C'. Si nosotros notamos, el segundo triángulo está levemente transformado gracias a una rotación en sentido de las agujas del reloj. La idea es distinguir cuáles de estos elementos entre ambos triángulos son homólogos, eso quiere decir si son iguales. Vamos a comenzar con los lados. Si nosotros notamos, existen lados que son completamente iguales. ¿Cuáles son? El lado AB del triángulo original es completamente homólogo al lado A', B'. Vamos con el lado AC. El lado AC viene a ser homólogo con el lado A', C'. Nos resta un lado, el lado BC. Ese lado BC es completamente homólogo, completamente igual o coincidente con el lado B', C'. Con esto ya tenemos los lados. Ahora si hablamos de los vértices sería el vértice A
con el vértice A', el vértice B con el vértice B' y el vértice C con el vértice C'. Y más aún interesante, si fueran los ángulos, ya nosotros los denotamos de alguna de las maneras que nosotros conocemos ya, y podemos decir, el ángulo BAC, nos queda un último punto que es bastante interesante, que serían los ángulos homólogos. Vamos a ver cuáles son. Tenemos el ángulo CAB. CAB del original va a tener su homólogo en el otro, que sería C', A', B'. Ahora vamos al segundo, ABC. Él va a tener su homólogo en el otro triángulo, que será A', B', C'. Nos queda un último ángulo que también debe ser homólogo, o debe tener su homólogo, que sería el ángulo BCA. Sería B', C', A'. De esta manera tenemos ya lados homólogos, tenemos vértices homólogos, que no es de suma importancia, y ángulos homólogos. De esta manera podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Para concluir, para hacer un resumen de toda la clase, se puede decir que dos figuras son congruentes cuando sus lados y sus ángulos son homólogos. Bueno, Daniel, como podrás ver, el juego de diferencias tiene que ver mucho con el tema de figuras congruentes. Y te lo estuve explicando, ¿más o menos me entendiste? Sí, las figuras congruentes son las que conservan su tamaño y su forma. Exactamente, entonces con esto me imagino que puedes ayudarme a resolver el juego, ¿cierto? Claro, vamos a hacerlo. Excelente.